cómo funciona esto. Lo primero que vamos a hacer es la presentación del doctor Vandala, que para muchos pues es súper conocido, pero bueno, para los que no, para que un poco conozcan su trayectoria. Después, él nos va a hacer una presentación sobre los microplásticos. Es un tema muy interesante y que debe tomar nuestra atención por las repercusiones que aún no conocemos van a tener, ya tienen en el ambiente y que pueden tener en la salud de las personas. Es un tema muy importante que tenemos que lograr ponerlo frente a los investigadores y después frente a la gente que está tomando decisiones en materia de calidad del agua. Cuando él termine, vamos a abrir un espacio para que la gente que esté interesada en comentar sobre la plática del doctor lo haga, o si quiere hacer por alguna pregunta, también esté en posibilidad de hacerlo, ¿no? Al término de esto, pues ya solamente el doctor cerrará, quizá con un mensaje final, y terminaríamos nuestro agonario con la invitación para el cierre, que va a ser el próximo martes. El doctor Waldo Ojeda va a platicar sobre otro tema que es muy relevante, que está relacionado con el agua y la agricultura, que es el uso del glifosato. Entonces, doctor, pues ya estamos arrancando. Te voy a permitirme simplemente comentar rapidísimo sobre tu trayectoria. Él es doctor en ingeniería, él es ingeniero químico, es hoy día investigador del centro, ¿es el centro de investigación del desierto? ¿Sería la traducción, doctor? ¿O sería centro Sí, de investigación? es correcto. Desert Research Institute en Nevada, en Estados Unidos. Ha publicado chorro mil libros, bueno, chorro mil libros, no, 5 que tiene publicados, que ya publicar un libro ya es, como dicen por ahí, publica un libro, tiene un hijo y siendo un árbol. Tú ya tienes 5 libros, no cualquiera, de calidad, más de 100 artículos arbitrados, que es una barbaridad, es impresionante, reconocimientos en México, en Estados Unidos. Entonces realmente es un honor tenerlo. Es un especialista en temas del agua y esta tarde va a compartir con nosotros este tema que es muy relevante para la gente que está en los asuntos que tienen que ver con la salud de los cuerpos de agua y por supuesto las afectaciones que tienen en las personas y los ecosistemas. Entonces, doctor, pues adelante, muchas gracias y a todos ustedes bienvenido, ojalá que lo disfruten y vamos a arrancar con tu presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Pati. Buena tarde. Voy a nuevamente intentar hacer el truquito de compartir mi pantalla. Yo espero que todos puedan verla ahora. ¿La miran? Sí, doctor, sin problema. Sí. Sin problema. Bien. Así que la temática de mi presentación esta tarde es hablar sobre uno de los considerados contaminantes emergentes y en particular me refiero a los microplásticos. Por supuesto, sobre los impactos en los ecosistemas, pero además, no solamente eso, sino abrir un foro de comentarios al respecto y, por supuesto, una comunicación en 2 vías, así que yo espero que esto sea un diálogo y no un monólogo. Créanme que voy a intentar hacer esto rápido y lo más indoloro posible. Así que aquí va. Este es el diseño de la presentación. Voy a empezar hablando sobre los microplásticos, qué cosas es lo que son, cuáles son las fuentes de contaminación, cuáles son los efectos a la salud que conocemos hasta ahora, por qué es que no debemos perderles la vista y qué cosas es lo que podemos hacer cada uno de nosotros al respecto. Así que vamos a empezar en todo caso por hablar sobre qué cosas son los microplásticos y por definición hasta ahora se considera un microplástico a una partícula de plástico de un tamaño menor a 0.5 milímetros en cualquiera de sus direcciones. Hay 2 fuentes principales de microplásticos, unos que son considerados como los microplásticos de tipo 1, que son los que se generan de ese tamaño de origen y que, por ejemplo, en muchos de los casos son parte de las fibras sintéticas o cosméticos y algunos otros productos de uso personal. De tal manera que estos son producidos como tal para ser ingresados en la formulación de muchos de estos productos
Y que entonces cuando, por ejemplo, las personas que usan cosméticos o alguno de estos productos de uso personal se deshacen de esos productos, usualmente van a dar hacia el agua residual que eventualmente llega hasta las plantas de tratamiento. Y el problema es que las plantas de tratamiento no han sido diseñadas para eliminar este tipo de contaminantes, por lo que por lo regular pasan a través de los procesos de tratamiento convencionales y son liberados hacia el ambiente, principalmente hacia agua superficial y algunas veces llegan al agua subterránea. Dentro de estos plásticos de tipo 1 se encuentran, como están listados aquí en esta diapositiva, las fibras sintéticas, algunos polvos de pinturas, polvos de las ruedas de los vehículos, equipo de pesca y muchos de estos microbits que son partículas esféricas hechas de plástico, que son los que llegan hasta nuestras fuentes de agua, por ejemplo. Ahora, el otro tipo de microplástico que existe son estos considerados como microplásticos de tipo 2, que son el resultado de la descomposición de eh, residuos plásticos en el ambiente, como pueden ser botellas, bolsas o cualquier otro tipo de recipiente o contenedor de plástico que como resultado de la acción del sol y de la intemperie se rompe en pedazos y estos pedazos cada vez van siendo más pequeños hasta que llegan al tamaño micrométrico que es considerado como microplástico. La cosa con los microplásticos es que estos están presentes prácticamente en cualquier lado y lo que se ha encontrado entonces es que a partir de estos microplásticos de tipo 1 o 2 se han determinado la presencia de microplásticos en todas las esferas ambientales. Los encuentran en el agua, los encuentran en el suelo, los encuentran en el aire, los han encontrado también en biota, de tal manera que esto se ha empezado a convertir en una preocupación cada vez más generalizada por la presencia de este tipo de partículas en prácticamente todo y por supuesto la exposición de cada uno de nosotros a este tipo de contaminantes. ¿Cómo es que estos llegan hasta el ambiente? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, originalmente los microplásticos fueron detectados en ambientes marinos, donde se sospechaba que podría ser como el resultado de la cantidad de desechos plásticos que llegan hasta los mares o hasta las zonas costeras. Pero sin embargo, se ha encontrado recientemente que estos microplásticos en realidad se producen también en una muy importante concentración en las aguas residuales, como les decía, que eventualmente se liberan hacia las corrientes de agua superficial y que son arrastrados por los ríos hasta el mar, de tal manera que tenemos una muy amplia variedad de contaminantes y una muy amplia variedad de fuentes de contaminación. Como les decía, no solamente puede venir, por ejemplo, como resultado del desgaste de las ruedas en los automóviles, sino también en las operaciones de mantenimiento de las embarcaciones, en los residuos plásticos que se desechan hacia las fuentes de agua, las fibras, el lavado de algunas fibras sintéticas, por ejemplo, en casa también produce estos microplásticos. De tal manera que la variedad de fuentes potenciales para la generación de estos son realmente muy, muy grandes. Desde luego, una vez que llegan hasta el ambiente, entonces estos contaminantes tienen una ruta de dispersión de tal manera que los hace de nuevo viables para poder entrar, por ejemplo, dentro de la cadena alimenticia y la exposición de las personas a este tipo de contaminantes se vuelve cada vez mayor. En esta gráfica que muestro aquí es, por ejemplo, cómo es que estos se mueven a través de, por ejemplo, la descarga de aguas residuales o el arrastre por las lluvias hacia los cuerpos de agua superficial, o bien como resultado de las operaciones del día a día en nuestras casas, como es el caso del cepillado de los dientes, el uso de, les decía hace un momento, de los cosméticos que incluyen estos microplásticos, o incluso las fibras sintéticas de algunos de nuestros vestidos. Es decir,
por todos lados llegan hasta las fuentes de agua superficial y eventualmente se han encontrado también migrando hacia las fuentes de agua subterránea. Como mencionaba hace un rato, una de las principales fuentes de este tipo de contaminantes son las aguas residuales, donde se ha encontrado que los procesos de tratamiento convencionales no son suficientes para poderlos eliminar. Y aun cuando los sean, digamos en algunos casos, por ejemplo, los procesos convencionales como son la filtración o la coagulación, floculación, pueden separarlos del agua, pero entonces los concentran en los lodos, que en muchos de los casos los lodos residuales son empleados para, por ejemplo, fines agrícolas después de composteo o crudos, de tal manera que de algún modo se reinsertan al ambiente y continúan siendo una problemática bien complicada. El caso es tal que hemos encontrado que los microplásticos están presentes, como les decía, prácticamente en cualquier lado como resultado de la amplia distribución y el uso de los materiales plásticos para casi cualquier cosa en los últimos 60, 70 años probablemente. Y que bueno, principalmente las fuentes de agua superficial, ya sea dulce o marina, son los principales receptores de donde se encuentra ya una afectación significativa para los organismos que viven en estos cuerpos y también, por supuesto, para nosotros eventualmente como resultado de esta contaminación llegando hasta nuestras fuentes de agua para beber. Solo por mostrarles un ejemplo, en el lago Tajo, que es un lago maravilloso, les voy a enseñar una foto en un rato más, que se encuentra en la frontera entre California y Nevada. Se han encontrado, por ejemplo, microplásticos cuyas fuentes son desde las fibras de algunas chamarras, que como ustedes saben son usualmente fibras sintéticas, los microplásticos que vienen en los agentes exfoliantes que se utilizan para el tratamiento faciales, los cauchos de los neumáticos de los autos o los filtros de los cigarrillos, todo eso arrastrado hacia los cuerpos de agua superficial que eventualmente han generado esto. Hay estudios ya hechos en varios sitios o varias localidades a lo ancho de todo el mundo, donde se han encontrado microplásticos en casi el 100% de las aguas embotelladas. Y de aquí pueden ver, además, cuáles son las marcas o cuál es la manufactura y cuáles son las concentraciones de microplásticos que han encontrado. En este caso, los números que están en la columna de la derecha son la concentración en número de partículas por litro de agua, de donde es realmente digno de espantar el que encontramos prácticamente agua, microplásticos en cualquier tipo de agua. Quiero llamar su atención, por ejemplo, aquí en el caso de E-Pura, que es generado por PepsiCo y que, según parece, yo alcanzo a ver que esa es la bandera de México, donde se han encontrado hasta 2.267 partículas de microplásticos por litro, que es significativamente alto. Ahora, no solamente en el agua, usualmente cuando hablo sobre los problemas de calidad del agua y de tratamiento de agua, suelo traer un recorte que dice, salva el agua, bebe cerveza, pero ¿qué creen? La cerveza no se salva. Hay estudios donde se han encontrado microplásticos también en cervezas que son producidas aquí en los Estados Unidos, de tal manera que esto se está convirtiendo en un problema todavía mucho más complicado porque no es solamente en el agua, como les decía. Y también, como también platicaba hace un momento, entran dentro de la cadena alimenticia. Entonces, estos microbits que se producen como resultado de la descarga de los agentes exfoliantes han sido encontrados en chuletas de salmón, que es una de las cosas que a muchos de nosotros nos gusta tener para la cena. Así que la problemática es muy complicada y por supuesto los microplásticos son un problema al que no debemos perderles la vista. Lamentablemente, no obstante la complejidad de la problemática, solamente hay algunos estudios en algunos países donde se ha llevado a cabo y se ha tomado en serio
la dispersión y la presencia de este tipo de contaminantes, por ejemplo, en sus aguas para consumo. Este mapa de aquí muestra los países donde se han llevado a cabo la mayor parte de estos estudios y pues como ven ustedes aquí en Norteamérica son apenas un par y en Europa otro par de países donde realmente se está tomando en serio y como resultado de esto se están empezando entonces a generar algunas legislaciones donde los gobiernos de tanto Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Alemania han tomado medidas para restringir o definitivamente prohibir la presencia de estos y su uso para prevenir la contaminación. De acuerdo con la línea de tiempo que se tiene hasta ahora, los microplásticos se espera que se conviertan en una regulación, por ejemplo, para la Unión Europea a partir de 2024. En este momento, como pueden ver, en 2021 ya hay restricciones hacia ello y entran en vigencia este año. En el 2024 ya se va a empezar a pedir que los plásticos que se produzcan para el uso de todos estos tipos de productos sean biodegradables. Y bueno, para el 2026 se espera que se empiece a generar entonces una legislación mucho más agresiva en términos de la presencia de este tipo de contaminantes en el ambiente. Aquí en los Estados Unidos, California, que es usualmente quien lleva a la vanguardia respecto a esto, ha empezado también a generar algunas legislaciones en términos de la cantidad de microplásticos que está permitido que existan o que puedan ser encontrados en agua para beber. Y desde luego, esta es una figura que muestra cuál es la problemática, digamos, la complejidad tratando de hacer esto simplificado. Estamos hablando entonces de que no existe una definición legal aún de estos materiales, pero que sin embargo, no obstante ello, sí es posible encontrarlos en muchos de los productos, por ejemplo, agrícolas que se generan y que se consumen. Existen muy pocos métodos de detección debido a los tamaños tan pequeños. Estamos hablando aquí, si lo notan, no solo de microplásticos, sino también de un problema que más recientemente se acaba de identificar, que son los nanoplásticos. Los nanoplásticos son materiales aún más pequeños que los microplásticos que ocupan algunos nanómetros de tamaño, es decir, cualquier partícula plástica por debajo de 100 nanómetros. Para aquellos de ustedes que no tengan una idea clara de qué cosa es un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Digamos, para poderlo comparar mejor, un nanoplástico comparado con el tamaño de un nanoplástico comparado con el tamaño de una pelota de básquetbol, es como comparar el tamaño de la pelota de básquetbol con el tamaño del planeta, de la Tierra. Así que son realmente muy pequeños y esto lo que genera es que tengan algunos efectos que realmente no queremos tener en todos ellos. Una vez que entran a nuestro cuerpo, por ejemplo, estos pueden acarrear algunos contaminantes ligados hacia los microplásticos de tal manera que se convierten en portadores de contaminantes que después son liberados hacia nuestros cuerpos y esto puede generar toxicidad. Y a la vez, en el caso de algunas fibras, se ha encontrado que tienen efectos parecidos a los que fueron determinados, por ejemplo, para las fibras de asbestos. Así que, como decía hace un rato, no solamente están presentes en el agua, sino también en el aire, de tal suerte que una vez que se inhalan a través de la respiración o se beben con el agua o se comen con alimentos contaminados, estos llegan hasta nuestro tracto digestivo y eventualmente generan una serie de reacciones indeseables dentro de los mismos que hacen que esto sea un tema de preocupación cada vez más complicado y al cual se debe de prestar mucha atención. Y por eso el motivo de la plática al respecto esta tarde. Este tipo de partículas, entonces, lo que se ha encontrado es que tienen la capacidad, por ejemplo, de aglomerar en muchos de los casos, de tal suerte que
es posible, digamos, que a través de algunos procedimientos de tratamiento se puedan eliminar. Y si alguno de ustedes recuerda sus clases de tratamiento de agua, este es el fundamento, por ejemplo, de procesos de coagulación-floculación. El poder tener la aglomeración de las partículas para poderlas eliminar por peso. El problema con los microplásticos es que para muchos de ellos la densidad de las partículas es menor que la del agua, de tal manera que tienden a flotar. De ahí que entonces la coagulación-floculación sumada con la flotación puede ser una buena manera de poderlos quitar. Algunos otros metodologías, digamos, no convencionales son el uso de tratamientos con membranas. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que algunos procesos de filtración pueden tener la peculiaridad de ser capaces de eliminarlo. Ahora, el problema es una vez eliminados los microplásticos de los fluentes, por ejemplo, de agua residual, el problema se convierte ahora en uno de qué hacer con los residuos de los efluentes de agua residual. En este caso, por ejemplo, los resultados del proceso de retrolavado de los filtros o de la eliminación de las espumas por flotación. Y por supuesto los filtros de membrana que funcionan muy bien, pero tienen la misma problemática, ¿cierto? Limpian el agua, pero generan un rechazo que va a estar rico, en este caso, en los microplásticos que fueron eliminados. Y que bueno, entonces tenemos que lidiar con ese problema. Algunas alternativas diferentes que se han empezado a hablar de ellas es, por ejemplo, la posibilidad de utilizar degradación con radiación ultravioleta para poder descomponer estos microplásticos o cambiar sus características químicas o físicas de tal manera que puedan ser más viables para su biodegradación. Y bueno, ya para terminar con mi presentación, solamente me gustaría mostrarles algunos de los trabajos que hemos estado haciendo aquí en el DRI al respecto. Por ejemplo, esta es una foto de algunas de estas microfibras que hemos encontrado que se generan como resultado del proceso de lavado de algunas de la ropa. Y después, después del lavado, cuando se pasan a la secadora, el exhausto de la secadora acarrea muchas de estas fibras que son poliéster y otras fibras sintéticas y que son expelidas junto con los vapores del secado hacia la atmósfera. Lo que hemos encontrado es que eventualmente estas se precipitan y son arrastradas por la lluvia hasta los cuerpos de agua superficial. Y lo que estamos intentando hacer ahora con ellas es utilizar radiación ultravioleta para verificar si es posible cambiar sus características químicas. Esta fotografía que está puesta ahí es precisamente la de las fibras que, como podrán ver, fluorescen cuando son sometidas a la radiación ultravioleta. Esa es una de las cosas. La otra cosa que hemos estado intentando hacer en el instituto es encontrar la manera de utilizar, por ejemplo, procesos de tratamiento no convencionales como son la electrocoagulación para poder eliminar los contaminantes, en este caso del agua residual. Pero una vez que son eliminados, como decía hace un rato, es necesario también darle seguimiento hacia cómo es que podemos deshacernos del problema. Así que una de las alternativas que hemos estado explorando es la generación de materiales a base de carbón a partir de los microplásticos que se eliminan del agua para entonces convertirlos en un nuevo material que pueda ser utilizado para el tratamiento del agua nuevamente. Para concluir esta plática, esta es la foto que les había prometido del lago Tajo, que como ven es un lago prístino, donde la transparencia tiene cientos de metros, es una maravilla y no queremos que se llenen microplásticos. Para concluir, lo que quiero decir es, esta es una problemática que en México todavía aparentemente no se está considerando, no hay normatividad, solo algunos lugares se han generado, pero que sin embargo conviene y merece la pena tenerla en cuenta. Como les decía hace un rato, la problemática de la exposición de las personas a este tipo de contaminantes puede convertirse en una muy grave dentro de los próximos años. Si consideran, por ejemplo, cuáles
el grado de problemas que se ha generado con la contaminación por macroplásticos, todos esos eventualmente se van a descomponer y van a generar entonces microplásticos, con lo que se va a tener una toneladas de microplásticos fluctuando por ahí. Y bueno, en el caso de lo que yo creo cada uno de nosotros puede hacer es pasar la voz, hacer saber a las personas que esto es un problema que existe y que más vale que empecemos a darle seguimiento. Y con eso, y agradeciendo su amable atención, quiero terminar la plática y me gustaría entonces ahora abrir el piso para poder iniciar con el diálogo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Wow. Digo, cómo es lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas? Pero sabes que es impresionantemente preocupante porque, digo, a mí me queda la impresión de que estamos un poco la imagen sería el iceberg, ¿no? O sea, estamos viendo solamente el pico ya del resultado de una agresión constante y permanente al medio ambiente, y que hasta ahorita solamente estamos viendo la punta, porque por un lado ya tenemos suficientes microplásticos, nanoplásticos, plásticos. Recuerdo, y seguramente muchos de los que estamos aquí han visto esas fotografías de la famosa isla de la basura en medio del Pacífico, por ahí, ¿no? Que es impresionante y es plástico. Hay algunas, digamos, reglamentaciones que se han venido implementando para, digamos, quitar las bolsas de plástico de un solo uso, cosas de ese tipo, pero por lo que se ve, hay plásticos por todos lados. Entonces, un cambio o digamos, un esfuerzo importante de la sociedad tendría que ir dirigido a transformar los procesos productivos para evitar la producción de plásticos, porque si no al final lo que haces es llevarte el problema, y como dicen los ingenieros, ¿no? Hacia el final del tubo, ¿no? Y tratar de remediar algo que tiene que necesariamente detenerse en la propia producción. Y eso sí implica modificaciones muy importantes en la regulación, no solamente en materia de calidad del agua, sino en materia de producción. Ese es un problema muy grave, y la verdad, viendo cómo están, digo, te comentaba al inicio de la charla esa imagen bastante dramática de una tortuga que tiene un popote en la nariz, ¿no? Que se ha vendido muchísimo. El problema es que ya lo tenemos, ¿no? O sea, los plásticos están alrededor de nosotros y ya tenemos un problema que puede ser bastante grave. Entonces, no sé, la verdad que me quedé impresionado, me quedé impresionado el tema del agua. O sea, si por sí no, a veces cuando uno se da cuenta qué es lo que debería tener el agua o qué no debería tener, y se la bebe y ahora le metes plásticos, pues ya estuvo que menos ganas de tomar agua te da, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema súper interesante. Yo creo que ha sido una estupenda conversación. Yo quisiera preguntarle a alguien, a Gabriela, a Erika, a Diana, a Lagos, si tienen algún comentario que hacer al respecto de este. Y entonces abrimos el micrófono, simplemente hagan la mano, digo, levante la mano, y con mucho gusto les abrimos su micrófono para que puedan participar. Entonces, adelante, por favor, está abierto los micrófonos. Gracias, Fernando. Mientras alguien se anima a preguntar, yo quiero decir que sí, estoy de acuerdo contigo. La problemática está ahí. Yo creo que no hay que buscar mucho para darse cuenta de la magnitud del problema. Sí, sí, En realidad, el tema que mencionas, por ejemplo, con los macroplásticos y la evidencia que existe sobre la afectación que hay para los organismos acuáticos, por ejemplo, es muy evidente por el tamaño de las piezas, ¿ves? claro. En el caso de los microplásticos y los nanoplásticos no es tan evidente porque no es visible fácilmente, digamos, al ojo. Así es. Sin embargo, eso no sirve o no ayuda en nada, porque el que no lo podamos ver no quiere decir que el problema no esté ahí, sino simplemente que no sabemos cómo detectarlo. Y eso ha sido lo que está ocurriendo en los últimos años, que el problema estaba ahí, pero no había las metodologías apropiadas para hacer la determinación de todo esto. Claro. Quiero
quiero aclarar que las metodologías aún no se encuentran ahí. Hasta ahora este es un proceso que se está llevando a cabo y por supuesto cada vez hay mejores metodologías, pero no hay una metodología estandarizada, por ejemplo, y ese es otro de los problemas a los que nos tenemos que encarar ahora mismo. A cómo hacer para que los experimentos sean repetitivos y que se puedan tener siempre los mismos resultados. Y no hay todavía, digamos que, una definición al respecto. Así que hay mucho trabajo por hacer y por supuesto, una vez que lleguemos a eso, pues continuar explorando la presencia de este tipo de cosas en todas las posibles matrices ambientales, pues sin duda que va a ser muy importante. Pero me gustaría escuchar qué tengan que decir nuestros participantes, muchachos. Adelante, por favor. Por favor. Rocío Girón, tienes una pregunta por aquí. Dice, ¿qué es más eficiente para tratar los microplásticos? La electrocoagulación o la coagulación, considerando las fuerzas de atracción y repulsión de las partículas. Paso, Machi es química, segurito. Así es. Gracias, Rocío, por la pregunta. Yo creo que es muy pertinente. Verás, la diferencia, yo entiendo que la diferencia más significativa entre estos dos procesos está por sobre todo en la conveniencia de la electrocoagulación de no necesitar que agregues químicos. Como tú sabes, en el caso de la electrocoagulación, los agentes coagulantes se producen a través de el paso de la corriente por los electrodos y son liberados hacia el agua de tal manera que hacen el mismo truco que hace, por ejemplo, el sulfato férrico o el aluminio, en este caso, que son agregados a los procesos de coagulación. En el caso de la electrocoagulación, no hay necesidad de agregar ninguno de estos, sino que se generan en el sitio. De tal manera que al final de cuentas, el proceso básico que ocurre junto con todo eso es ese que describes ahí, la neutralización de las cargas y generar, digamos que la inestabilidad del coloide y después que ya no son repelidas las partículas entre sí, empiezan a aglomerarse y precipitan o flotan, dependiendo del proceso del que estemos hablando. Pero digamos que en este caso lo que hemos encontrado es que la electrocoagulación es un proceso mucho más eficiente, no solo porque no tienes que agregar reactivos, sino porque además resulta mucho más barato, genera menos lodos. Y bueno, a últimas fechas, una cosa que ha estado funcionando muy bien es acoplar los reactores de electrocoagulación con paneles solares, por ejemplo, para su uso en comunidades rurales que no tienen acceso a la red de distribución eléctrica. Con todo esto dicho, a mí me parece que resulta la electrocoagulación un proceso muy atractivo que valdría la pena considerar y si tú estás interesada, creo que merece la pena dar una revisada a lo que hay en la literatura reportado para el uso de la electrocoagulación en la eliminación de microplásticos y otras cosas peores. Gracias, Rocío, por la pregunta. Tenemos a Guillermo Díaz. Guillermo, ya puedes abrir tu micrófono. Ok, bueno, muchas gracias. Doctor Vandala, una pregunta. ¿Se tiene calculado qué tiempo de vida tendrá esos microplásticos en el ambiente? O sea, si no se eliminaran, si están ahí en el agua, en los ambientes, ¿cuántos años durarían en el ambiente o eso no se tiene estimado? Gracias, Guillermo. Pues lo que se sabe hasta ahora es que tienen el mismo tiempo de vida que se usa para los plásticos, digamos, de tamaño convencional. Entonces estamos hablando de, ¿qué te gusta? Algunas décadas, cientos de años antes de que podamos deshacernos de ellos fácilmente. Digamos que en términos de la capacidad del ambiente para poder degradar este tipo de contaminantes, lo que se ha encontrado es que es muy baja. Solo por darte un ejemplo, algunos de los procesos de cuantificación de microplásticos, por ejemplo, en tejidos, en tejido animal o vegetal, incluyen el tratamiento de los microplásticos con álcalis o ácidos a concentraciones significativamente altas para degradar toda la materia orgánica y lo único que queda ahí son los microplásticos
hasta relucientes de tan limpios. Lo que te quiero decir con esto es, ya te puedes imaginar, si esta cosa, si le pones ácido sulfúrico, digamos, al 5, 6 molar o hidróxido de sodio igual a una molaridad así de alta en una solución y no los descompone, es que es complicado descomponerlos. Y solo para terminar con el comentario, también hay algunos estudios donde se ha encontrado que, por ejemplo, una vez que los peces ingieren los microplásticos, los microplásticos pasan por todo el tracto intestinal, incluyendo los ácidos en el estómago, y no les pasa nada. Vamos, eso se queda ahí. Cuando no se atoran en las branquias de los peces, simplemente pasan derecho a través del tracto intestinal, de tal manera que es muy complicado el quitárselos de encima y yo diría que si tenemos que darle a alguien la felicitación es a nuestros ingenieros petroquímicos que han hecho un buen trabajo produciendo algo que va a durar milenios antes de que se pueda descomponer. Tristemente, ahora no sabemos qué hacer con tanto plástico, pero bueno, esto será un problema distinto al que tendremos que encarar. Muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Doña doctora Gabriela Moller, ¿cómo estás, Gaby? Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues sí, definitivamente es una problemática seria. El tratamiento no es tan fácil porque, de acuerdo a lo que tú mencionas, Eric, si vas a usar, por ejemplo, un proceso de oxidación avanzada o simplemente una radiación UV, pues lo primero que hay que hacer es concentrar los microplásticos, ¿no? Entonces, también esa es una labor complicada, precisamente por su tamaño. Y bueno, a lo mejor yo de veras me quedé sorprendida de la lámina, de las concentraciones, del número de partículas que pueden existir en las aguas de bebida, en el agua Embotellada, Gaby. que tú y yo compramos, y luego aquí en México critican mucho porque somos de los primeros países en consumo de agua embotellada, entonces ya tampoco vamos a poder usar esa, ni la otra tampoco, ¿no? Entonces ahí esa es una problemática realmente muy seria, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de concentrar las partículas? Esa sería una pregunta, ¿no? Y la otra es respecto a las cargas de los microplásticos. Si son moléculas derivadas de polímeros, pues no está difícil digo, no sé si no tienen cargas, si tienen cargas para usar, digamos, fuerzas magnéticas para ese tipo de concentración, ¿no? Gracias, Gaby. Verás, yo creo que tocas dos puntos que son muy importantes y yo estoy de acuerdo contigo. La lámina esa de la concentración de partículas de microplásticos en agua embotellada, que uno la considera segura y por eso la usas, realmente hace que se te paren los pelos de la nuca, porque de lo que estamos hablando aquí es de que son compañías que se dedican al tratamiento de agua y que, por ejemplo, utilizan membranas de ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, que se supone que es así como el último grito de la moda en temas de la eliminación de material particulado en el agua, y que sin embargo, algunos de estas partículas se pasan y no es poco, son muchas de ellas. Y bueno, pues si estamos bebiendo eso, si consideras el número de partículas por litro y luego piensas en cuántos litros de agua te bebes al día, pues creo que no hace falta mucha ciencia para hacer un estimado de la cantidad de ingestión que estamos todos nosotros expuestos a los microplásticos. Ahora, con respecto a tu pregunta, como mencionaba hace un rato, algunos procesos de filtración son, digamos, razonablemente efectivos para poder eliminar este tipo de contaminantes. Por supuesto, habrá que dedicarle un poco más de tiempo a averiguar, por ejemplo, qué tipo de membrana es la que puedes utilizar para al menos quitar la mayor parte de los microplásticos. Y desde luego, como siempre sucede con los procesos de membrana, necesitas también
buscar entonces la manera de poder hacer el tratamiento del agua de rechazo, que es donde va a haber la mayor concentración de los microplásticos en este caso, o algunas otras cosas peores. Así que yo creo que la estrategia que podemos intentar, digamos, como para empezar es esa. Utilizar, digamos, sistemas de membrana donde pongas entonces nano, no, ultra, filtración, osmosis inversa y juntar todos las aguas de rechazo, tratar de concentrarla y entonces hacer el tratamiento de los microplásticos en el concentrado de las aguas de rechazo para poder, digamos, asegurar de alguna manera que los puedes que los puedes eliminar. Estas partículas están hechas de materiales poliméricos, como decías. Entonces, sí es posible que tengan una carga. Y sobre todo cuando han estado ya por algún tiempo, digamos, expuestos al ambiente, atemperados. Porque finalmente, después de estar expuestos a la naturaleza, la naturaleza de muchos de esos compuestos poliméricos empieza a cambiar, aunque sea ligeramente, de tal manera que eso es posible. Hay algunos autores que han empezado, por ejemplo, a proponer que se utilicen materiales con una cierta carga magnética que pueda atraer los microplásticos que después puedan ser eliminados, por ejemplo, con un campo magnético. Suena un poco todavía como a material para una película de ficción, pero no debemos estar cerrados a esas posibilidades porque todo está, digamos que sin conocer y más vale que lo podamos empezar a trabajar. Ahora, voy a aprovechar tu pregunta para también responder no solamente lo que tú decías, sino una pregunta que acabo de ver en el chat de Adriana, donde ella me pide que hable un poco más sobre eso que mencioné muy brevemente, acerca de convertir los microplásticos en materiales de carbón. Así que déjenme contarles cómo está la cosa a ese respecto. Los materiales estos a partir de carbón son estos chars que se han estado desarrollando últimamente con, digamos que una muy interesante expectativa de uso para tratamiento de agua, donde lo que se hace es partir de residuos de cualquier tipo prácticamente, residuos agrícolas, residuos industriales, residuos incluso de los lodos de plantas de tratamiento de agua, y a través de procesos térmicos, estos materiales se convierten en materiales de carbón. Los dos procesos térmicos que se utilizan son la pirólisis, que es, digamos, la aplicación de un proceso térmico de alta temperatura en ausencia o en una baja concentración de oxígeno. Estamos hablando, por ejemplo, de alrededor de 500, 600 grados centígrados con, digamos, trazas de oxígeno o cero oxígeno. O bien el otro que es conocido como el proceso hidrotérmico, donde en este caso lo que se utiliza es agua a una temperatura por arriba de la ebullición, usualmente entre 200 y 400 grados centígrados, donde los materiales son convertidos a digamos, carbón prácticamente puro. La ventaja que tienen estos procesos es Doctor, que, digamos, generan algo que se parece mucho al carbón activado, que es... ¿Perdón? Estamos teniendo problemas con tu Hola. audio. te perdimos un Hola. poquito, doctor. Oh, Y se fue perdón, ¿me tu oyen audio. ahora? El audio ¿Me se oyen, cortó. Sí, pero ¿me oyen ahora? sí, perfecto. ¿Me oyen? Me disculpo por eso, no sé qué pasó. Bueno, no estoy seguro hasta dónde alcancé a decir antes de que se cortara mi Estás audio. hablando de la hidro... De los procesos hidrotérmicos. Ah, claro. Entonces, la idea de todo esto es producir, digamos que una especie de carbón activado a partir de ello, solo que los materiales de los que estoy hablando son mucho más baratos que el carbón activado y estamos hablando probablemente de 1 o 2 órdenes de magnitud más baratos, pero además mucho más eficientes en su uso como
materiales para tratamiento de agua. Las ventajas que tienen este tipo de charts es que los grupos funcionales están presentes en la superficie del material, a diferencia de lo que pasa con el carbón activado, que lo único que se busca es que tenga un área superficial muy grande. Y hay algunos resultados que muestran que los charts, ya sea generados por el proceso de pirólisis o el hidrotérmico, pueden ser 100, 200% mejor que el carbón activado para eliminar algunos contaminantes. De tal manera que uno de los proyectos de investigación que estoy intentando echar para adelante aquí en el instituto junto con el Laboratorio Nacional de Sandía en Nuevo México es utilizar energía solar concentrada para promover los procesos térmicos de los que estaba hablando y producir algunos de estos charts a partir de microplásticos que eventualmente se puedan utilizar para el tratamiento del agua. La ventaja que tienen estos es que estos procesos térmicos descomponen también los polímeros en los que están basados los microplásticos en algunos de los monómeros y oligómeros que son parte de esto, de tal manera que la idea es utilizar la energía solar concentrada como un proceso de refinería, donde lo que genere sean materias primas que puedan ser utilizadas de nuevo para generar otros plásticos o materiales derivados, y además un residuo que pueda ser utilizado para el tratamiento del agua. A mí me parece que este puede ser un futuro, digamos, alternativo, donde se pueden utilizar no solo microplásticos, sino los plásticos en general. Hace un momento antes del inicio de la presentación, platicaba con Fernando sobre esta economía circular donde... Otra vez ya se fue. Es como las películas de episodios. Está en la parte interesante, pero sabes que el tema... entonces te volvió a ir, estabas hablando de economía circular y la posibilidad de reciclar. Entonces... Perdón, no sé qué está pasando con mi audio, pero bueno, lo que decía es que lo que tenemos aquí es entonces una oportunidad, digamos, que nunca se ha dado de poder reutilizar todas estas cosas. Y créanme, si logramos entonces generar algo que pueda ser un proceso que nos ayude a encontrar un uso siguiente para los plásticos, estamos hablando no solamente de una recompensa económica muy interesante, sino también de una manera de resolver un problema que es así de grave como se los acabo de contar y probablemente más. Y bueno, hay que trabajar en ello, sí, sin duda, pero merece completamente la pena. Muy bien. Gracias. Hay otra pregunta muy interesante, es de Guillermo otra vez. ¿Se ha visualizado algún tipo de microorganismos que puedan degradar estos microplásticos? Fíjate, Guillermo, que es bien interesante tu pregunta porque el tema de estos llamados plásticos biodegradables, y lo digo entrecomillado, en realidad ha sido, en mi opinión, claro, y me disculpo por expresarlo así, ha sido una estafa. Los plásticos biodegradables en realidad no son biodegradables y a lo máximo que han llegado las compañías que lo producen o que dicen producirlo es a generar plásticos que se rompen más rápido. Esto lo que quiere decir simplemente es que, por ejemplo, el esfuerzo tensil o el esfuerzo de quiebre o todos estos que a los ingenieros mecánicos les gusta hablar de ello, es menor, pero la problemática con estos plásticos supuestamente biodegradables es que simplemente generan microplásticos más rápidamente que los plásticos convencionales. Hasta ahora, que yo sepa, digamos, hablando científicamente, no existe un plástico que realmente sea posible degradar utilizando procesos biológicos. Estoy seguro que debe de haber enzimas que tengan esta capacidad, pero la problemática aún no ha sido resuelta, así que yo lo que podría decir a ese respecto es hay un montón de investigación pendiente en ese sentido. No estoy seguro de que esto sea realizable o no, pero creo que merece la pena intentar. Gracias por la pregunta.
Oye, realmente, ¿sabes qué? Estoy impresionado. El asunto creo que tiene muchas aristas, doctor, porque una de las que yo creo que es más fácil aproximarse desde el punto de vista normativo. Tú hablabas de una cosa que es muy interesante, bueno, ¿qué tanta capacidad tenemos para poder analizar e identificar los microplásticos y eventualmente poderlos remover de las aguas, ¿no? El problema aquí es que en México particularmente no tenemos capacidad analítica para remover lo que no debería de tener. Y estamos hablando de cosas tan simples como bichos, ¿no? O como alguna cosa así que se conoce. No tenemos capacidad, los organismos operadores de agua no tienen capacidad para poder hacer análisis normales que pide la norma oficial mexicana en materia de calidad del agua, por ejemplo. Ahora, estas cositas, como igual los otros emergentes, como antibióticos, hormonas y todo ese tipo de cosas, pues mucho menos, ¿no? Lo que sí es grave, y esto es importante, es que, como tú comentabas, estamos protegiendo una industria confiando en que efectivamente nos está protegiendo la salud, porque el agua que compramos en botellitas es 100 o 1000 veces más cara que la que viene del grifo y está contaminada. Y el problema aquí es que no hay una regulación que las obligue, por ejemplo, a invertir en investigación que permita garantizar que esté libre de esto y de otras cosas, porque a veces estoy seguro que muchas estas plantas locales, vecinales, que venden agua, digamos, pura en garrafones, seguramente muchas, o la mayoría, no cumplen con regulaciones, con las normativas en materia de agua para consumo humano. Entonces hay mucho trabajo que hacer en materia normativa para tratar de meter en cintura a la gente que produce este tipo de producto, agua, pero también a la gente que produce los microplásticos, ¿no? Para tratar de evitar el problema, o más bien de atacar el problema en su inicio. Ahora, una cosa que me pareció muy interesante es tu posición respecto a las aguas residuales. Las aguas residuales se han visto normalmente como eso, como algo que se desperdicia. Sin embargo, la cantidad de materiales que se pueden rescatar de las aguas residuales bien pueden convertirse, ¿no?, en una fuente distinta, no solamente de agua, sino otro tipo de materiales que vienen, digo, ya ahí tú sabrás mucho más de eso, pero creo que sí tenemos que voltear, y en este ambiente de economía circular, a reconsiderar a las aguas residuales, la cloaca, pues, los drenajes, para hacerlo más claro a la gente que no necesariamente son químicos o gente que se dedica al agua, la agua que sale de las casas, la municipal y la industrial, como un potencial, una potencial, como le llama la ONU, una potencial fuerte de riqueza. Con un tratamiento adecuado podemos generar muchas cosas. ¿Cómo ves el tratamiento de agresuales? Pero ya, digamos, como metiéndolo directamente o regresándolo otra vez, tanto para que se convierta en agua potable, ¿no?, que es un tema muy interesante, como para poder extraer materiales orgánicos, otro tipo de materiales para su reproducción o su reproceso o su reuso en la economía, doctor. Gracias, Fernando. Yo estoy de acuerdo contigo y déjame responder entonces a tu pregunta en dos fases. La primera es en términos de lo que mencionabas sobre la normatividad, por un lado, y la falta de habilidad para poder hacer la determinación de, por ejemplo, este tipo de contaminantes en el agua. Yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil el poder normar algo que no puedes ver. De tal manera que esa es uno de los retos más importantes que no solamente México, sino muchos otros países están encarando en este momento, que es la falta de información al respecto. Y por supuesto, si no sabes qué cosa es lo que hay, cuáles son los problemas que pueden generar, pues entonces tampoco vas a generar, digamos que la normatividad que se necesita, que se requiere para poder eliminarlos de ahí y, digamos, darle seguimiento a todo esto. Esto es muy claro. Por el otro lado, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Y mira, una de las cosas que creo yo que merece la pena mencionar es, donde yo vivo es un desierto, así que aquí no hay agua. La única fuente de agua es un río que cada vez lleva menos agua. En Las Vegas se recicla aproximadamente como el 98% del agua. Y la única agua que se pierde es la que se evapora cuando se usa para regar los prados y los campos de golf. De lo que estamos hablando aquí es de una muy alta
digamos, reciclabilidad del agua, pero el problema es que los contaminantes persisten ahí, no obstante que se trata el agua, porque los procesos de tratamiento que, digamos, se incluyen en las plantas de tratamiento de agua, pues tienen 50 años y no estaban pensados para eliminar este tipo de contaminantes. De tal suerte que una vez que el agua residual tratada se devuelve al lago, la devolvemos con un montón de porquerías que ahora están en nuestra agua para beber. Yo creo que es muy importante entonces empezar a considerar el agua residual como una fuente de riqueza, porque no solamente es el agua que puedes reutilizar, sino también el montón de cosas que van ahí y que si logramos separarlas apropiadamente, podemos generar, digamos que, nuevos productos que pueden ser usados nuevamente en otras actividades. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, en el contexto, por ejemplo, de la sequía que se está percibiendo ahora en México y de que muchas poblaciones están empezando a sufrir por la falta de acceso a agua, yo creo que es muy importante que empiecen entonces también a considerarlo en otros sitios del mundo donde el agua empieza a escasear y esto no va a cambiar para mejor en los próximos años. Sí, sin duda, es un tema que es muy relevante y que en el caso de las aguas residuales, para uso consumo, fíjate, ese es uno de los retos. Primero hay tener la tecnología para poder regenerar el agua residual y llevarla a niveles de potabilización. Es como en el espacio, pues, o sea, la gente en el espacio consume el agua que suda, ¿no? O sea, la tecnología, al parecer, existe, para menos lo que vemos o conocemos, ¿no? El reto es mayúsculo. Efectivamente, el país está sufriendo hoy día una sequía. Hay lugares donde los efectos todavía no se sienten porque tenemos suministros, digamos, tecnológicos. Por ejemplo, en las ciudades tenemos la posibilidad de tener suministros vía redes y quizá un manejo ahí medio digamos, de eficientización de la distribución, pero hay lugares donde hay fuentes que se van a agotar y ya no tienen agua, ¿no? Entonces, sí es importante voltear a ver nuestras aguas residuales como fuente de abastecimiento por un lado, por otro lado como una fuente potencial, ¿no? de materiales que pueden ser reutilizados. De hecho, los lodos bien tratados, el lodo residual, los lodos de las aguas residuales, se utiliza como mejoramiento de suelos, pero también se utiliza para producir biogás, energía. Pero hay muchas cosas adicionales que pueden ser interesantes, considerando o cambiando un poco el foco que tenemos sobre los desperdicios, ¿no? Hay en México, la conoce seguramente, la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo, de una sola etapa, construida en una sola etapa, Totonilco. Y una vez platicando con su gerente me dijo es que el potencial calórico de lo que le quitan, o sea, todos las cosas de que entra agua, sino toda la basura, todo lo que es tan impresionante, o sea, está la magnitud que él que estaba viendo la posibilidad de aprovecharlo para generar energía. O sea, hay cosas que tenemos que repensar y en un mundo donde los recursos cada vez son más escasos y las necesidades mayores, y en el agua, pues creo que es evidente, sí tendremos que ir pensando y repensando cómo utilizar de mejor manera, reusando en un ciclo. El agua tiene esa propiedad, es una molécula que quizá desde el punto de vista químico es muy simple, desde el punto de vista físico es impresionante, pero desde el punto de vista mágico yo creo que a todas las civilizaciones en todo el mundo atraen, ¿no? O sea, creo que es importante pensar en el agua como un elemento que nos va a permitir, si lo utilizamos sabiamente, poder subsistir a este tipo de eventualidades, ¿no? Pues la verdad que ha sido una charla genial. No sé si alguien más, Gabriela, tiene que levantar la mano, si alguien más quisiera comentar algo. Si no, para comentar, Leix, ¿usted tiene algún...? Yo no, pues impresionante, doctor. Me quedé verdaderamente con mucho... Perdón, yo no bajé la mano, pero ya. Y es un tema muy importante y además preocupante. Creo que debemos de hacer conciencia y que hace falta difundir más sobre este tema, ¿no? Porque es verdaderamente preocupante. Me quedé sin palabras, doctor. De verdad que ya no quiero tomar agua. Pati, yo te diría bebe cerveza, pero ya tampoco es una opción. No, pues no. Tendrá que ser tequila o vino. Era un destilado entonces, Pues ¿no? sí. Andan un destilado, mejor se queda ahí el plástico ahí pegado.
Pues, ¿qué más, doctor? Más que agradecerte realmente tu charla, la sencillez de tu exposición. Para la gente que no somos químicos, sí es complejo este tipo de temas, pero creo que la hiciste muy accesible, te agradezco muchísimo. Y la verdad que te esperamos en los próximos webinarios. Este es un ejercicio, como les comentaba al inicio, que queremos mantener, es un espacio que queremos mantener para que la gente entienda, comprenda, se interese en los problemas del agua. Y bueno, este es el penúltimo. La próxima semana tendremos el último con el doctor Waldo Ojeda y vamos a hablar de otro tema también relacionado con la calidad del agua, que es el Muy glifosato. polémico. Muy polémico, ¿no? Sí, muy polémico. De hecho, a lo mejor lo vamos a hacer por invitación para que no se nos metan alguno que otro saboteador. Pero estos son temas que tenemos que poner en la mesa. La única manera de avanzar es con el conocimiento, poner las cosas de discusión, analizarlas, platicarlas. Y yo creo que este es el espacio para el caso del agua. Y muchísimas gracias nuevamente, doctor. No sé si quiera cerrar con algo antes de concluir. Doctor Vandal. No sé si quieres cerrar con algo más, doctor, o ya. O una invitación a Las Vegas, por ejemplo. Decimos, venga a Las Vegas. Están todos invitados. Muchas gracias por su paciencia esta tarde y por su presencia aquí. Y nos vemos en 8 días. ¿Qué tal? Sí, va a ser martes, va a ser el martes 23. Oh, el martes. Entonces nos vemos el martes. El martes, sí, el martes 23 lo avanzamos un poquitín. Perdón, Lagos, adelante. Martes 25, 6:30 de la tarde. Martes 25, yo creo con el 23. Martes 25, 6:30 de la tarde. Va a estar el doctor Waldo Ojeda, vamos a hablar de glifosato. Es un tema muy relevante, no solamente por ya, digamos, los impactos que puede tener, tiene en la salud, sino la posición contraria que habla de que va a tener impactos en la producción de alimentos. Entonces es un tema que tenemos que discutir porque al final del día nosotros tenemos que, ya hay un decreto, en México se va a prohibir completamente su importación a partir del 2024, pero bueno, tenemos que enterarnos de qué va el glifosato y qué impactos tiene. Entonces, pues la verdad, nuevamente, doctor, muchas gracias. Gabriela, como siempre, te mando un beso desde acá. Gracias. A los demás, muchas gracias por su tiempo. Espero que nos podamos ver próximamente. Vamos a subir tu presentación, doctor, la vamos a mandar a la gente por si está interesada y ojalá que lo puedan difundir. La idea es esta, difúndanlo, coméntenlo y si tienen más dudas, el doctor seguramente tendrá, como siempre, la disposición de contestarles. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes.